Si vemos un video de alguien que dice algo que no nos gusta, detenemos el video, cambiamos de contenido. En realidad no vamos a ir a insultar a la persona solo porque no estamos de acuerdo con ella. Hola a todos. Hoy quiero unirme a una reunión en memoria de Charlie Kirk. Y aquí estamos, a la orilla del río Sena. Mira esta hermosa vista de la Torre Eiffel. Y miren allá, el puente Alejandro III. Esa maravilla que atraviesa el río Sena. Y esa juventud disfrutando ahí, celebrando en un barco turístico. Bueno, nosotros no vamos a celebrar, vamos a hacer un reportaje. Vamos, empecemos. Yo soy Charlie. Sí, es el lema que aquí puede retomarse con un buen sentido. Vamos a intentar hablar con los organizadores antes de que tomen la palabra. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Muy Emocionado. ¿Usted es el organizador de este evento? Soy coorganizador. Sí, organizamos esto en nuestro propio nombre. Es realmente una ceremonia de homenaje, de recogimiento, pero también de movilización de la opinión pública ante este clima de tensión política que existe en los Estados Unidos y en Francia. Y esta tensión es la misma que alimentan ciertos grupos de izquierda radical, con ideas muy perjudiciales que apuntan contra personas que alertan a la sociedad, contra activistas, contra periodistas, contra ustedes también, y los señalan solo porque no piensan igual, desde el momento en que no comparten la misma opinión que esas personas, los etiquetan con términos extremos, los deshumanizan y los convierten en un blanco, y lo vimos ayer con lo ocurrido a Charlie Kirk. ¿Qué pasará hoy en Francia? Es momento de levantar la voz y acabar con este clima de tensión y de intimidación, sea laboral, social, económica, judicial, pero sobre todo física. Todo esto prospera y crea un ambiente realmente dañino en nuestras democracias en Europa. Hola, dígame qué hace aquí. Hola. Soy portavoz del Comité Trump Francia. Entonces, ¿cuál es su punto de vista sobre lo que pasó con Charlie Kirk? Fue un asesinato político motivado por la influencia de la izquierda y la izquierda radical que terminó en la muerte de Charlie Kirk. Lo que ocurre es que ciertos sectores han intentado silenciar las voces de derecha que transmiten un mensaje distinto al pensamiento dominante. Y cuando no logran callarlos en el plano intelectual, porque Charlie Kirk logró responder a todos los argumentos en su contra, entonces recurren a la violencia. Y esto es a lo que llegamos. Y es un riesgo para Francia porque vemos situaciones similares extendiéndose aquí. ¿Diría que Robinson, el agresor, fue influenciado en la universidad? No solo en la universidad, en todas partes. Por la influencia constante del entorno en el que creció. Sabe, Donald Trump sufrió 3 intentos de atentado en el año previo a su elección. Y vimos que era exactamente la misma dinámica. Se le etiquetó con términos extremos. Y cuando se parte de esa deshumanización, algunos llegan a justificar la idea de querer eliminar a una persona. Si lo presentan como una figura malvada, entienden que alguien pueda llegar a pensarlo. Entonces, si alguien hubiera podido detener a Adolf Hitler en 1938, lo habrían considerado un héroe. Así que cuando se etiqueta de esa forma a las personas, se llega a este tipo de violencia física. Anais. Hola, Vincent. ¿Qué haces aquí? Creo que era mi deber venir hoy como militante. Es cierto que a menudo estamos expuestos la mayoría del tiempo a situaciones de tensión, como la que viví la semana pasada. Es verdad que no se compara con lo que le pasó a Charlie, pero era mi deber estar aquí. Somos varias militantes del colectivo que vinimos. Matilda va a hablar después, y esto nos impactó mucho. Porque también luchamos por esto, luchamos por la libertad de expresión, y también somos víctimas de eso, ¿no? De una forma de censura en las redes sociales. No sé si lo han visto, pero tenemos varios perfiles del colectivo que han sido eliminados. Mi cuenta personal también fue eliminada. Es un tipo de censura en redes sociales y vemos que parece intentar extenderse también a la calle. Así que estábamos obligadas, bueno, no obligadas, pero para nosotras era natural estar aquí. Vimos esas imágenes completamente impresionantes donde te tiran del cabello en una manifestación de izquierda. ¿Cómo pasó eso? Y concretamente, ¿estás mejor? Estoy mucho mejor, tengo seguimiento médico. En teoría debería llevar un collarín, pero hace mucho calor, así que no lo uso. Y además hago un poco de ejercicio. Tenía un fuerte dolor de cuello y estoy tomando antiinflamatorios, pero nada grave. En realidad, no logro medir la gravedad de lo que me pasó en comparación con lo que ocurrió con Charlie Kirk. Para mí no es nada. Y de todas formas fue fuerte en el momento. Y creo que lo peor fue ver las imágenes después, verlas repetidas una y otra vez. Y luego toda la movilización que hubo, los mensajes que recibí, mensajes de apoyo de mis seres queridos y de personas que no conocía. Creo que eso fue lo que más me impactó al final. Y eso me dio aún más fuerza y más motivación. Es extraño, ¿no? Ahora tengo aún más ganas de seguir denunciando la violencia contra las mujeres. Y no me van a intimidar. Oh, mira el cartel. Ser de derecha mata, mira. Bueno. Entonces, ¿ser de derecha mata? Es por eso que él perdió la vida. Murió por defender ideas de derecha, ideas liberales, ideas conservadoras.
y voy a decirles algo. Mi generación nunca habría imaginado que tendría que levantarse para defender cosas tan básicas de la vida. Decir que llevar la bandera francesa es ser patriota, decir que solo existen 2 sexos, decir que solo hay 2 géneros, decir que tomar un avión no es de extrema derecha, decir que viajar no es de extrema derecha. Todas estas cosas básicas de la vida, yo les digo, yo pensaba tener una vida tranquila, jamás pensé que mi generación tendría que levantarse para decir que estas cosas tan básicas no son ni de derecha ni de izquierda, son simplemente ideas de sentido común y nos conciernen a todos. Y esta persona, Charlie Kirk, perdió la vida por decir públicamente cosas como estas y por luchar por sus ideas. Así que venimos a rendirle homenaje. No hay muchas personas que me hayan inspirado tanto y que me hayan dado tantas ganas de luchar por mi generación. Lo que vive mi generación es increíble, realmente increíble. Así que, bueno, lo mínimo que podemos hacer es rendirle homenaje. Eduard. Hola. ¿Está aquí en representación de la Cocarde o no? Sí. Sí, voy a tomar la palabra en la reunión dentro de un momento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué era importante venir para usted? Porque para nosotros es muy importante defender la libertad de expresión en las universidades. Y vemos con lo que pasó con Charlie, que es algo que ocurre en otras partes del mundo, incluso aquí en Francia. Tuvimos a 2 estudiantes que recibieron heridas de arma blanca, hubo quien intentó apuntarnos con un arma durante una distribución de folletos, y en los Estados Unidos sucede el mismo nivel de tensión. En realidad, en muchas universidades del mundo occidental hay personas que no toleran las ideas conservadoras y buscan silenciarlas de manera agresiva. Y Charlie Kirk es de algún modo un símbolo de nuestra causa. Por eso estamos aquí para rendirle homenaje. Lo que dicen los grupos antifascistas es que ustedes son los violentos, que ustedes quieren una sociedad violenta, que ustedes son los racistas, que ustedes quieren excluir a una parte de la población, que ustedes son los malos y que por eso merecen ser golpeados o incluso más. Sí, es siempre la misma retórica de siempre. Pero el mejor ejemplo es que cada vez que vamos a repartir folletos no hay agresión. En cambio, cada vez que la izquierda radical aparece mientras estamos repartiendo folletos, ahí sí hay violencia, y siempre es lo mismo. Ellos los acusan de ser violentos, de ser racistas, de ser extremistas, para tener una excusa y atacarles. Y eso fue lo que hicieron con Charlie Kirk. Incluso llegaron a acusarlo de ser antisemita y antisionista. Lo acusaron de odiar a las personas negras, cuando él había creado una rama específica para los afroamericanos dentro de Turning Point. En realidad, es como decir que su perro tiene rabia para tener una excusa y eliminarlo. Y es la misma retórica que incita a la agresión de forma indirecta, calificando a las personas de fascistas o extremistas para luego poder atacarlas. Mira. Yo incluso soy actor y todos mis seres queridos me dijeron que evitara mostrarme o hablar. Yo dije, pero... Te difuminaré igual. No, está bien. No, lo hago por ti. ¿Seguro? Pero claro, estás loco. Si te ven aquí, sí, en el cine estarías acabado. Pero sí, estarías acabado. Pero mira, lo que yo pensaba era que... Mira, mi papá, por ejemplo, es policía. Él siempre me dijo, guarda tus ideas mientras las cosas no cambien. Mientras las ideas no cambien en Francia, guárdalas para ti y un día podrás decirlas. Creo que si esperamos demasiado... No quiero reprimirme ni decir que lo que yo pensaba que era cierto deba ser algo que tenga que ocultar. Hay cosas que son sinceras, ideas que mencionaba Charlie, por ejemplo, que eran valores cristianos, valores que a mí me hablaban. Y creo que esos valores también existen en Francia. Y el hecho de no decirlos o de reprimirse diciendo, no, esperen, no tenemos derecho, es algo negativo. No, para nada, somos un país de raíces cristianas, tenemos valores. Y el hecho de culparse por cosas como la pena de muerte o la herencia cristiana de Francia, exactamente, es, no sé, yo siento que es bastante... Así que... ¿Quieres que te quite el difuminado aquí? Bueno, ¿por qué no? Si me haces una pregunta y me planteas algo, sí puedes quitarme el difuminado. Ya empezó la entrevista. Ah, ¿sí? De acuerdo. ¿Desde hace rato no conoces mi método? El centro de su argumento es decir que él no era violento, pero que sus palabras y el mensaje que transmitía eran un mensaje de violencia. ¿Opinión minoritaria? La violencia es así se ejerce con armas. Charlie Kirk fue víctima de una violencia inaceptable, alcanzado por una bala que lo arrebató en plena juventud. Las palabras, en cambio, no son violencia, al menos según la concepción del derecho estadounidense, y es lo que defendemos hoy, el primer artículo de su Constitución. Hay una verdadera voluntad de decir que no se puede censurar una opinión solo porque no se esté de acuerdo con ella, porque... se considere violenta. No, porque hay límites. No se puede difamar ni llamar a la violencia, y ese no era en absoluto su caso. Si observan más de cerca lo que decía Charlie Kirk, verán que era alguien que, sobre todo, cuando no estaba de acuerdo con alguien, era precisamente a esa persona a quien le ofrecía el micrófono, y nunca lo hacía con intención agresiva. Era alguien que mantenía una sonrisa, energía y carisma, y esa es la razón de su éxito. No lo atacaron porque fuera violento, lo atacaron porque era demasiado bueno argumentando y no tenían cómo responderle. Y entonces la única manera de contrarrestar sus argumentos fue atacarlo físicamente. ¿Vamos a permitir que esto vuelva a ocurrir en Francia y en Europa? Mira, el programa Quotidien nos grabó. Pusieron la pértiga encima sin avisarnos.
Hola. Usted dice que la cocarde no tiene nada de fascista, ni de nazi, ni de racista. No, no tenemos nada de fascista ni de nazi. Son calificativos que hoy ya no significan nada. Las personas que nos llaman así ni siquiera son capaces de definir esos términos. Nunca han abierto un libro de historia. La mayoría no sabe realmente de qué habla y usan esos calificativos porque no pueden argumentar nada más. A mi parecer, lo que quieren decir en el fondo es inmigración. Estar en contra de la política migratoria actual para ellos es ser de extrema derecha. ¿Es así? Que revisen las ideas del Partido Comunista Francés de los años 70 u 80 o incluso algunos escritos de Karl Marx. Lo que él pensaba de la inmigración masiva era que servía para diluir a la clase obrera, bajar los salarios y destruir la nación francesa. Es decir, la inmigración masiva destruye la cultura y al pueblo francés. Y no tenemos ningún problema en decir que estamos en contra de la inmigración masiva. No lo hacemos por rechazo a los extranjeros. Lo que queremos es proteger a nuestro pueblo, proteger nuestra cultura, proteger nuestro país. Es por amor a los nuestros, no por rechazo a los demás. Sinceramente, hay mucha gente, ¿eh? ¿Qué diremos? 200, 300 personas, 400 personas. Siempre es difícil decirlo, pero... Yo creo que lo que le pasó es muy triste. Más allá del aspecto político, era un padre de familia al que asesinaron, y eso es lo verdaderamente doloroso. A mí realmente me afectó, de verdad. Un hombre que transmitía mucho cariño en sus entrevistas, que buscaba el diálogo. Antes del enfrentamiento siempre buscaba conversar, y lo descubrí hace 5 años, todo estaba en inglés. Pero me encantaba escucharlo decir, demuéstrenme que estoy equivocado, y ofrecer el micrófono. Y encontré que su forma de pensar era muy distinta a la de otros, que suelen traer cierta agresividad en sus discursos, especialmente desde la izquierda radical. No, realmente un hombre con grandes valores, un hombre muy humano, muy humano, así que es una tristeza enorme haberlo perdido. Creo que era alguien que podría haber aportado mucho más si hubiera podido seguir aquí. Pero pienso que el hecho de haberlo perdido también despertó a mucha gente. Los hizo indignarse, decir que ya no se puede aceptar algo así, reconocer que perdimos a alguien como Charlie. Pero quizá otros tomarán su lugar, y eso es algo bueno dentro de toda esta tristeza. Espero que las cosas cambien, que ya no vivamos más situaciones terribles como estos asesinatos a plena luz. Sea para Charlie o sea para Irina, es muy triste, muy triste. Es extremadamente triste llegar a esto, tener que ocultarse por nuestras ideas cuando en realidad decimos lo que consideramos cierto, decimos lo que es verdad. Y no buscamos el enfrentamiento, buscamos realmente decir lo que pensamos y abrir el debate. Al debatir no buscamos pelearnos. Ese es el principio del debate, intercambiar opiniones. Si la gente no está de acuerdo, no pasa nada. Evolucionamos juntos, intentamos encontrar soluciones en paz y sin conflicto. Ese es el objetivo del debate. Es increíble haber llegado a estos extremos. Entonces explícame, porque tú vienes de la inmigración, si no me equivoco. Bueno, yo crecí en Francia, pero sí, cuando tenía 2 años llegué a Francia. ¿De acuerdo? Entonces, para un antifascista o alguien de la izquierda radical, dirían, espera, no puede ser, eres un traidor, ¿cómo puedes...? Exactamente, pero yo crecí en Francia, así que abracé por completo la cultura francesa, me considero francés y de verdad creo que es un privilegio haber crecido en este país. La mayoría, una pequeña mayoría de los inmigrantes no se dan cuenta de la suerte que tienen, pero yo sí lo entendí y adopté completamente la cultura francesa, europea, todo eso, y me siento más francés que cualquier otra cosa porque... Lo que dicen desde ahí, eso es lo que se escucha en audio distorsionado. Entonces, el asunto es que ahora la gente, como Charlie Kirk o quienes están en la derecha, digamos, están a favor de limitar la inmigración y controlar las fronteras. Entonces, ¿cuál es tu posición sobre eso? Los entiendo, estoy totalmente de acuerdo con ellos. Creo que estamos ante una invasión que si bien no es militar, sigue siendo una invasión.
Y a veces me parte el corazón ver ciertos lugares porque veo que ya no es la Francia que aprendimos en la escuela, la verdadera Francia. Hay sitios que parecen otra ciudad totalmente distinta, otra cultura completamente diferente, ¿me entienden? Para mí es simplemente defender su país, su causa y su cultura. No quieren que los extranjeros lo sobrepasen todo, y puedo entenderlo completamente. Estoy con ellos y los apoyo. Incluso perdí a muchas personas con las que me llevaba bien, solo porque publiqué en redes sociales un homenaje a Charlie Kirk el 11 de septiembre. Me insultaron de todas las formas posibles. Decían, entre comillas, que ellos eran genocidas, pero yo no los considero así. Y como dije, sin importar las pérdidas, estoy orgulloso de estar entre los nuestros. Una de las pocas personas que es, sinceramente y con orgullo, Francia. Americano. Buenas noches, Vincent. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo dar mi testimonio sin cámara o no? ¿Sin cámara? Sí, dale. Yo soy quien fue atacado con un cuchillo por un hombre argelino bajo orden de expulsión. Ah, sí, efectivamente. Entonces, confirmo que tiene una gran cicatriz que va desde la parte baja de la oreja hasta... El cuello. Sí, pasa a pocos centímetros de la yugular y la carótida. Básicamente habría muerto si hubiera sido por un poco más profundo. ¿Tienes rasgos asiáticos? Sí, soy vietnamita, de origen vietnamita. Llegué a Niza para estudiar. No conocía la ciudad. Entonces tomé el primer apartamento que encontré, en el barrio de la estación. ¿Cuánto tiempo? Me quedé 3 años en Niza, pero ese apartamento lo dejé a los 2 meses, después de lo que pasó. Sí, muy rápido me di cuenta de que el barrio era peligroso. Así que tenía cuidado por la noche. Es un barrio como muchas zonas cercanas a estaciones en Francia, complicado. Tenía cuidado por la noche cuando volvía, pero no por la mañana cuando iba a la facultad. Y una mañana voy hacia la facultad y llevaba una cruz como esta, una cruz cristiana, una cruz cristiana. Y ahí un hombre argelino bajo orden de expulsión, bajo los efectos del alcohol o lo que sea, llega y me lanza un cuchillazo, así, sin motivo. ¿Cómo pasó? ¿Se acercó a ti y te...? Sí, era por la mañana. Yo estaba medio dormido, no estaba realmente atento. Levanto la mirada y hay un tipo frente a mí que se acerca y me agarra aquí en la sien, me mira a los ojos y me lanza un cuchillazo así, directo. En realidad quería matarme, Eso fue mientras me arrancaba la cruz. Al mismo tiempo, no sabemos si fue para robármela o si fue algo contra lo cristiano. No lo sabemos. Bueno, el tipo fue detenido después porque en Niza hay cámaras por todas partes, así que lo capturaron. Hubo un juicio. Recibió 4 años de prisión, más expulsión al salir. Pero mientras tanto yo me quedo con una cicatriz de por vida. Lo que me gustaba de este señor es que era alguien que... Sí, la cámara, perdón. Era alguien que hacía muchos debates y que iba sobre todo a los campus universitarios. Así que es muy interesante ver a alguien dispuesto a debatir en lugares donde mucha gente no está dispuesta a debatir generalmente. Y además era muy bueno respondiendo con ingenio, así que a mí me gustaba, la verdad. Entonces, para usted, ¿él no merecía ser asesinado? En realidad le diré que nadie merece ser asesinado, porque incluso a mis opositores, incluso a mis enemigos, no les desearía la muerte. Así soy yo, son mis principios y mis valores. No le deseo la muerte a nadie. Aunque no esté de acuerdo con alguien, no voy a desearle la muerte. Rosa Stella. La muerte sí, estuve a punto de morir y lo peor es que después de eso fui víctima de un verdadero rechazo social. Crecí en la región parisina con gente mayoritariamente de izquierda, muy convencida de sus ideas, y cuando tuve el valor de denunciar lo que había pasado, de decir que casi muero, que podía haberle pasado a cualquiera, que no era normal que un tipo así siguiera libre, recordemos que estaba bajo orden de expulsión desde hacía 1 año, ya lo habían condenado 6 meses antes por secuestro y robo violento a personas mayores en Niza, y un juez de izquierda lo había dejado en libertad. Y 3 meses después se cruzó conmigo y casi me mata. Así que después de eso me indignó, estaba muy enfadado y comencé a... no es que hablara públicamente, pero tenía una cuenta en Twitter y compartía contenido de otros. Los compartía a ustedes, a Frontiers, a CNews, a Bardella, a todos. Y gente del instituto se me vino encima y ahí empezó realmente el acoso. Me expusieron públicamente, me insultaron de todas las formas, me llamaron lo de siempre, nazi, extremista, fascista, sionista, católico, todo a la vez. En la misma frase me llamaron sionista y nazi, imagínense el nivel. Y entonces recibí amenazas, intimidaciones, de todo. Y bueno... ¿Y ahora? Pues me fui, pasé 1 año en el extranjero, ¿no? En los Estados Unidos. Eso me permitió tomar distancia. Por eso estoy aquí también, porque es un país que conozco bien y lo de Charlie realmente me afecta. Así que durante 1 año pude tomar distancia, pero ahora que estoy de vuelta en la región parisina, en mi ciudad natal, sinceramente tengo miedo por mi seguridad. Porque por haber denunciado lo que ocurrió estuve a punto de morir y aquí estamos. Fue la segunda vez en 5 años. El 13 de noviembre estaba en el Zénith de París. Los atacantes se hicieron explotar a 50 metros de mí. Son muchas cosas. En 22 años de vida, sí, es mucho. Es mucho, pesa en el día a día pensar que fui víctima de una cierta manera de ver las cosas que lleva décadas imponiéndose y que ahora me tocó a mí, pero podría tocarle a cualquiera. Así que sí, la situación es complicada, pero veremos cómo evoluciona todo esto. Pero sí, ha sido mucho, creo.
La muerte de Charlie es realmente lo que colmó el vaso. Espero que las cosas cambien. Hago de abogado del diablo. ¿Tú tienes ideas que si llegaran al poder llevarían a la sociedad francesa hacia algo negativo, hacia momentos oscuros, hacia Hitler, hacia el nazismo? Eso es lo que ellos creen. Así que cuando te atacan, piensan que están frenando eso desde el inicio. Como si, de algún modo, alguien hubiera atacado a Hitler cuando tenía 17 años. ¿Ven? Como si lo hubieran disuadido de convertirse en lo que fue. Es un poco esa la lógica. Sí, lo entiendo. Pero ellos creen tener la verdad absoluta, el bien. Para ellos representan el bando del bien. Así que todos los medios son válidos para ganar porque tienen miedo de nosotros. Dicen, caramba, nunca han estado tan cerca del poder. Y es verdad. Las ideas patrióticas están ganando terreno y qué bien. Pero en realidad para ellos es algo grave. Creen que sería el regreso de Hitler, etc. Y entonces todos los medios son válidos, incluida la violencia, para impedirnos llegar al poder y ganar terreno. Pero lo que no entienden es que se reivindican como el bando del bien, de la democracia, de la libertad de expresión, pero rechazan rotundamente hablar con nosotros, rechazan el debate. Y en realidad cuando ven que pierden terreno, cuando ven que pierden elecciones, poco a poco, para ellos lo siguiente es recurrir directamente a la violencia. No entienden el principio del debate. Y basta con comprometerse en política, militar en el terreno, ya sea en la calle, en las universidades o donde sea, y al otro lado lo primero que hacen es insultarnos, nazi, fascista y un largo etcétera, y nunca van al combate de las ideas, nunca van al fondo del debate. No saben hacerlo, así que van directamente a lo más fácil, la violencia. Y al final lo que no ven es que juegan en contra de su propio campo, porque hoy los franceses, y hasta el mundo entero, ven claramente de dónde viene la violencia y cuál es, al final, el bando que representa la tolerancia. Subtítulos Sociedad Radio Canadá, subtítulos Sociedad Radio Canadá, subtítulos Radio. Subtítulos Radio Canadá, subtítulos Canadá, subtítulos Sociedad Canadá, subtítulos Sociedad Radio Canadá, Títulos Radio Canadá, Títulos Sociedad Radio Canadá, y yo creo que eso es un poco triste. Y eso funciona, por ejemplo, en tu entorno. O sea, funciona eso de decir, él es un facho. Tu entorno es sensible a ese argumento. Bueno, es un no argumento, además. No, para nada. En mi entorno al menos no funciona. No. Tengo amigos con quienes no estoy de acuerdo en un montón de temas, pero nos escuchamos, conversamos, debatimos, un poco como lo hacía Charlie Kirk. Y no hay ningún problema, ninguno. No voy a decirle, tú eres un comunista extremista, y él no va a decirme que soy un fascista o un nazi. Porque nos escuchamos, eso es lo importante. Cuando se debate simplemente hay que escucharse. Ahí están las estrellas. Marguerite Sternho, ¿qué hacen las Némesis aquí? Vinimos a rendir homenaje a Charlie Kirk hoy, porque creemos que lo que está en peligro con su asesinato es simplemente la libertad de todos los creadores de contenido de derecha. La izquierda está cada vez más agresiva. No sé si viste un poco las reacciones en redes sociales
después del asesinato, pero fue absolutamente vergonzoso. Incluso recibimos amenazas de muerte nosotras mismas. ¿Ustedes? Sí, Alice Cordier, yo también. Hubo un creador de contenido que hizo un directo diciendo que la frente de Alice Cordier era perfecta para recibir una bala. Ese era el tipo de cosas que teníamos. Así que para nosotras era muy importante estar aquí hoy. Alice Cordier está directamente amenazada por la izquierda radical. Ah, sí, de manera recurrente. Y siento que ahora se permiten una libertad de expresión particular. Bueno, el anonimato siempre facilitó eso. Pero ahora sienten que están en grupo, que son muchos apoyando este asesinato y eso les da alas. Así que amenazan a todo el mundo. ¿Y tú? ¿También te han amenazado? Ya he recibido amenazas, sí. Y ahora, bajo mis publicaciones, recibo muy seguido. Incluso bajo una publicación en la que compartí el homenaje de esta noche. Había comentarios diciendo, genial, van a estar todos reunidos en el mismo lugar. Sería una pena que alguien llegara con un arma. Vaya... agradable. Es cierto que Simone Veil decía que desde el momento en que eres una figura pública, tus palabras se transforman en actos. Pero, hasta prueba de lo contrario, Charlie Kirk no mató a nadie. Y si realmente estuviéramos en una situación como la ocupación durante el Tercer Reich, ahí sí, si hubiera una esvástica en lugar del asta con la bandera, lo entendería. Sí, pero ellos dicen que no quieren esperar precisamente a que haya una esvástica. Quieren actuar antes de que aparezca una esvástica. Ese es realmente su argumento. Hay que responder a eso. Lo siento, pero no. Charlie Kirk no era ese villano. Yo no soy ese villano. Ninguna de las personas aquí presentes es ese villano. Y además, cuando escuchas... En realidad, no es cierto. Las bases del argumento son falsas porque Charlie Kirk no llamaba en absoluto a atacar a nadie. Él no defendía un poder autoritario. Al contrario, la base de su discurso era humanista. No es hablar, no es darle la palabra a la gente, ¿ves? ¿Ves? Ya. Entonces, ¿la base es falsa? Sí, las premisas del razonamiento son falsas. Gap Kirk. Ah, sí, siempre hay algo, ¿ves? Escuchamos un cable. ¿Un cable? Ah, sí, hay un cable. Bueno, y yo... Lo hice para Charlie Hebdo. Ah, sí, claro, él es... Hello. Saqué el sombrero de Charlie. Pues sí, por desgracia, hay que sacarlo otra vez. Una pena. Pero... Es una verdadera pena. Fight, dilo, fight. Vamos, nunca hay que parar. Estamos aquí con un periodista reportero que ha sido agredido en varias ocasiones. Sí, vimos unos videos fuertes donde te persiguen antifaz con barras de metal. Son ellos los que tienen las barras de metal, no tú. Tú solo tienes tu cámara y tu micrófono. La voz que es un arma. Que es un arma, sí, es verdad. Es un arma muy poderosa, además. Sí, sí. Mucho más poderosa que una barra de metal. Exactamente, sí. Puede incluso derribar a un gobierno. Sí. Totalmente, sí. Entonces, ¿tú lograste que condenaran? Sí, logré que Antonín Bernanos fuera condenado a prisión condicional. Creo que tuve 22 o 23 días de incapacidad total. Y lo reconocí porque me miró a los ojos y me dijo, te voy a matar. Eso fue lo que más me impactó. Así con odio en los ojos, te voy a matar. Y cuando tuvo aquel altercado con un policía durante una manifestación, cuando había golpeado, la gente difundió la imagen de Antonín Bernanos. Y cuando vi su mirada dije, ¿es mi agresor? Y después vino la segunda gran agresión con una pata de cabra. 65 días de incapacidad total durante las protestas de los chalecos amarillos. Y un antifa intentó clavarme una pata de cabra en la cabeza y fue mi mano la que lo recibió todo. Así que todos los huesos de la mano rotos, 65 días de incapacidad total en el hospital y la cara completamente hinchada con hematomas. Y los médicos, cuando me estaban atendiendo, había antifas diciendo que no debían curarme, que tenían que dejarme morir ahí mismo en el suelo. Porque eres el facho. Exacto, me llamaban fascista, facho, no lo típico. Incluso el moreno en un momento, pero sobre todo fascista. Increíble, es increíble, increíble. Así que bueno, lo triste es que cuando me agredieron, ningún medio de gran audiencia se tomó eso en serio. Decían que era un caso aislado. Y hoy vemos que muchos periodistas, como los de Frontier y otros como los de CNews, sufren agresiones. Y a mí ya me habían agredido, incluso antes, en 2016, la agresión más fuerte. Pero incluso mucho antes, yo fui uno de los primeros periodistas de derecha en ser agredido. Pero tú también, ¿no? Sí, sí. Claro, empezamos juntos. Empezamos juntos y siempre era en paralelo. Cuando a ti te agredían, unas horas después me agredían a mí, es verdad. Y cuando me agredían, escuchaba en los medios que Vincent Lapierre había sido agredido. Sí, es verdad. Parece que se pasaban la consigna para agredirnos. Y siempre porque mostramos las imágenes reales.
Pero tú también recibiste amenazas por lo que haces, ¿no? Sí, recibí amenazas de muerte, no te voy a mentir. Un poco como Marguerite, como las chicas del colectivo Nemesis. A mí me dijeron que debería recibir lo mismo y también que debería ir a dar una vuelta a Utah. Eso es. ¿Que es donde ella fue asesinada? Exacto. Para quienes no entienden la referencia, básicamente que deberían dispararme en el cuello. Es para hacer caer a la gente, a los que denuncian como tú, a los hombres y mujeres políticas, a los periodistas, porque hoy ser periodista a ojos de la izquierda, cuando eres de derecha, no es ser periodista, sino ser militante. Sí, es absolutamente increíble. ¿Y tú cómo lo vives en tu día a día? Mal. Sinceramente lo vivo muy mal. En este momento es muy difícil. Creo que justo antes de las vacaciones tuve una especie de saturación por el cansancio, por la actualidad, que es muy difícil de ver. Y tú también estás metido en todo eso. Estamos en eso todos los días, así que es muy difícil desconectar. Y lo vivo aún peor cuando veo que nos odian, pero sobre todo que celebran la idea de que muramos. Porque al final eso es exactamente lo que pasaría si Damien Rieu o Marguerite recibieran un disparo en el cuello, o tú mismo. Mira, por ejemplo, lo acusan de ser enemigo de las personas LGBT, de ser transfóbico. Yo no he visto y me gustaría que mostraran un video en el que Charlie Kirk diga textualmente: hay que matar a personas trans, hay que matar a personas homosexuales. No he visto ninguno. En cambio, puedo mostrarte un video donde Charlie Kirk deja sin argumentos frente a todos a un militante ultraconservador, muy rígido y muy religioso, que decía que las personas homosexuales deberían ser excluidas del Partido Conservador. En cuanto a la transfobia, lo único que él decía es que quizá no sea una buena idea dar bloqueadores de pubertad o hacer cirugías a niños que ni siquiera han terminado su pubertad, a niños que son menores. Y sinceramente esa opinión la comparto. A partir del momento en que eres adulto mayor de edad, haces lo que quieras con tu vida. Y en cualquier caso, decir eso no merece la muerte. Exacto, en ningún caso merece la muerte. Creo que la violencia nunca debe usarse como primera opción. Solo como último recurso, en legítima defensa, nunca para atacar. Y aquí no fue defensa, fue un asesinato, fue un homicidio. El agresor no era una víctima, no era alguien atacado. Se sintió atacado. Sí, pero ¿cómo decirlo? Llegados a este punto, entramos en la dimensión psicológica de la persona. Porque, a ver, cuando uno tiene un mínimo de contacto con la realidad, si vemos un video de alguien diciendo algo que no nos gusta, paramos el video, cambiamos de contenido. Pero no vamos a ir a matar a alguien solo porque no estamos de acuerdo con él. Hablamos por Instagram. Vamos a concluir contigo, así que sé bueno. Para concluir, ¿qué podemos decir de todo esto? Que realmente hace falta que el movimiento que impulsó Charlie Kirk llegue al corazón más profundo de Francia. Que toda Francia se levante y que todos los franceses denuncien lo que hace la izquierda. Y sobre todo, que no duden en debatir. Debatir con cualquiera sin violencia ni odio. Simplemente debatir desde distintos puntos de vista. Bien, no será la conclusión, pero sí saldrás en el reportaje. Gracias. Da igual cuáles sean tus ideas o tu opinión política. No puedes apoyar ni justificar, seas de izquierda o de derecha, el asesinato, el homicidio a sangre fría de un hombre que solo venía a debatir y a dar la palabra a la gente. Me encontré con una frase, en el bus viniendo, una frase de Kierkegaard: el reino de los tiranos, ya. Termina donde comienza el de los mártires. Y hace una semana creo que empezó el reinado del mártir Charlie Kirk. Entonces esperamos que sea el final de la tiranía y que esto no vaya más lejos. Lo que me da miedo es la escalada. Espero que todo se detenga aquí. Solo hay dos géneros, el masculino y el femenino. Todo lo demás no son más que suposiciones y desvaríos. ¿Y tú? ¿Has pensado ya en dejarlo? Sí, claro, lo he leído en las redes sociales, he leído... Ya no me reivindico como de izquierda porque no quiero que me asocien con esa gente. ¿Y entonces qué son? ¿Patriotas? ¿Diversidad? Si nuestra voz les molesta, con más razón deben escucharla. Ayer todos eran Charlie, o lo siguen siendo hoy.